la continuación de las conferencias por el motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y pues para mí es un gusto recibir a un extraordinario amigo, uno de los grandes juristas uruguayos y latinoamericanos. ¿Qué más? Mi querido amigo Gabriel Valentín. Gabriel, pues gracias por acompañarnos. Tú sabes en lo personal el afecto, el cariño que te tengo. Y pues para mí es muy significativo, igualmente lo es para todos los integrantes de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, Jesús. Te agradezco mucho por la invitación a participar en esta actividad en la que están participando tan prestigiosos juristas. Para mí es un gran placer, y con una academia tan prestigiosa como la Academia Mexicana de Derecho que tú presides. Así que va a ser un gusto compartir algunas ideas con los amigos mexicanos, y ya sé que en varios lugares del mundo también están mirando estos conversatorios que se están dando, así que nuevamente gracias por esta oportunidad. Sí, gracias, Gabriel. Efectivamente, nos han estado hablando de Ecuador, precisamente de Uruguay, de Argentina, del grueso del país, incluso de España, y estamos muy contentos porque qué bueno que en este momento tan complejo del COVID-19, pues se está aprovechando la calidad de todos los procesalistas en las diversas áreas de experticia. Es un gusto. Y Gabriel Valentín es catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay. Es miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro titular del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, actualmente presidente del capítulo uruguayo, fundador y director de la Asociación de Derecho Eduardo J. Goitiu. Pues es un autor de varios libros, mi querido Gabriel. Me ha tocado también por ahí que para escribir, gracias a él, en Uruguay, en Justicia Uruguaya, y después me di cuenta que referenciaste por ahí nuestra obra. También te lo agradezco, querido Gabriel. Y es autor de varios libros que constituyen doctrina en derecho procesal y más de 150 artículos. Gabriel, de verdad te reitero el gusto de que estés con nosotros. Te reitero también mi amistad, que es ya de muchos años, y que hoy en día no hay cosa tan negativa que no nos pueda dejar, a través de la resiliencia, poder adaptarnos. Y en ese proceso de adaptación me encuentro con la emoción de encontrarme a 31 amigos entrañables a nivel internacional, 31 amigos nacionales e internacionales, 62, que verdaderamente les tengo un gran afecto y respeto. Pues entraremos de lleno en los temas porque va a quedar este video muy de alguna manera estimulante y motivante para la generación de cognición jurídica en los diversos países. Y te iniciaremos preguntando, mi querido Gabriel, algunas distinciones radicales precisamente entre principios o directrices procesales generales y especiales. ¿Qué nos puedes decir en relación al tema, Gabriel? Bueno, Jesús, nuevamente gracias por esta invitación. Yo vengo diciendo hace días que de toda esta situación que estamos viviendo, de todo lo malo algo bueno está surgiendo, y una es esta posibilidad de intercambio que creo que pocas veces ha sido tan fructífera entre los profesores de Derecho. Hemos tenido esta oportunidad de conectarnos en distintas redes, a través de distintas aplicaciones. Yo he podido escuchar conferencias y presentaciones de distintos amigos en distintas oportunidades, y bueno, creo que esta oportunidad tenemos que aprovecharla. Mi idea era reflexionar un poquito acerca de un tema, que es el tema de los principios del proceso. Ocurre que si uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué significa la idea de debido proceso? Nos encontramos con que existe una gran ambigüedad en torno al concepto. En general, cuando los autores analizan el concepto de debido proceso, bueno, hay yo diría que dos maneras de encarar la definición. Algunos que dicen, bueno, hacen un recuento de ciertas características que tendrían que darse para que exista debido proceso. Por ejemplo, es muy conocido el repertorio de Willoughby, clásico ya en este tema, que analizando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, releva ciertas características que tienen que sí o sí darse para que exista debido proceso. Otros autores que lo enuncian negativamente, dicen, bueno, para que exista debido proceso no puede existir esto, no puede darse esta otra característica. Pero en general cuesta encontrar una concepción que aglutine esta idea del debido proceso, a tal punto que, por ejemplo, Hart, en su muy reconocido libro sobre el concepto del derecho, The Concept of Law,
dice que una de las zonas de incertidumbre más importante se presentan algunas definiciones del derecho público, de las grandes definiciones, y el ejemplo que pone es el de la definición de due process of law de las constituciones norteamericanas. Entonces, ese es un problema de ambigüedad que tenemos de uno de los conceptos, yo diría que el concepto principal de la disciplina del derecho procesal. Si nos preguntamos qué es principio, también tenemos un gran problema, solo por mencionar algunos autores. Por ejemplo, Davis Echandía, un autor reconocido a nivel internacional, menciona 11 principios generales del proceso, 17 principios generales del procedimiento y 7 principios, si no recuerdo mal, estoy diciendo de memoria, de generales del proceso. Es decir, un total de 35 principios. Si revisamos, por ejemplo, un autor argentino muy reconocido, Jorge Walter Peirano, en su libro de ya tiene unos cuantos años, Principios y Fundamentos, enuncia un total de un binomio, una serie de binomios de principios, se presentan, dice el autor, en pares antinómicos, que son unos 10, quiere decir que aproximadamente enuncia unos 20 principios. Y a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? Que si recorro, y si lo mismo me pasa si recorro en autores de mi país, los más reconocidos, Barrios de Ángelis, Tarigo en su momento, Vescovi, cuando enuncian los principios, cada uno tiene su lista propia, como su propio catálogo de principios. Por supuesto que hay grandes coincidencias, pero las listas tienen diferencias. Si uno mira hacia adentro, se encuentra que en esas listas de principios, se encuentra con que las listas son muy variadas. Y ahí me parece que hay dos grandes inconsistencias. Yo las llamo las dos grandes inconsistencias en la identificación de los principios. La primera es que muchos autores dicen que los principios se presentan, por ejemplo, Podetti en Argentina dice en forma bilateral. Peirano en Argentina dice los principios son bifrontales. En Uruguay Barrios dice los principios son binarios. Se presentan en pares antinómicos, dice el reconocido maestro uruguayo. Entonces, así, frente a la oralidad, tenemos la escrituralidad, frente a, por ejemplo, la inmediación, tendríamos la falta de mediación, o mediación, o ausencia de inmediación. Bueno, entonces, esa es una definición que recorre en general a todos los autores. Ahora resulta que, si uno entra a pensar un poquito más, resulta que hay principios respecto a los cuales no podemos predicar esa característica de la bilateralidad o de presentarse en pares antinómicos. Por ejemplo, me pregunto, frente a la igualdad, es una pregunta que se han hecho otros autores que han analizado el tema también. ¿Es posible encontrar un opuesto, uno que integre ese par de antinómicos, como decía Barrios? Frente a la igualdad podemos hablar del principio de la desigualdad. Frente al principio de la imparcialidad del tribunal, ¿podemos postular que exista un principio de la parcialidad del tribunal? Es evidente que no. Entonces, aquí hay una primera gran inconsistencia en la definición de los principios. Una segunda inconsistencia es que cuando uno mira en esas listas, se encuentra con principios que por su generalidad uno claramente identificaría como un principio general. Uno dice, bueno, la igualdad claramente es un principio que más, ni siquiera es un principio de raigambre exclusivamente procesal, es un principio constitucional que permea en todas las materias del derecho, y en el derecho procesal en la idea de la igualdad de partes. Ese es un verdadero principio general. Pero resulta que los autores en esas listas de principios también mencionan, por ejemplo, sin ir más lejos, los autores que mencioné hoy, Davis Echandía, por ejemplo, mencionan el principio de la valoración de la prueba según sana crítica, el principio de legalidad de las nulidades, el principio de la comunidad de la prueba. Entonces, junto a principios que tienen una gran generalidad, se enuncian principios que en realidad más bien pertenecen a una categoría del proceso o a un subtema dentro, ¿no? Son principios de la prueba, principios de la actividad de sentenciar, principios de los actos, de las nulidades. Entonces, en esa confusión que se generan por estas dos grandes inconsistencias, ocurre que terminamos llamando principios a cosas muy distintas entre sí. Y señala un autor español de la Oliva con gran claridad, dice, me sucede que en esta gran confusión que encuentro, que todo se llama principio, él dice, cuando todo es principio,
ya nada es principio. Si a todo lo elevamos le damos esa característica al final, todo lo calificamos como principio y nos quedamos sin principios. Entonces, yo propongo hacer un trabajo de identificación, de búsqueda acerca de cuáles son esos principios. Esto es un poco como una primera reflexión general. Entonces, la tarea de búsqueda tiene que responder a esas dos inconsistencias. A la primera, y advertir que en eso que llamamos principios hay algunas exigencias que verdaderamente se presentan, como se dice, en pares antinómicos, pero hay otras que no. Estas últimas, las que no se presentan en pares antinómicos, sino que se presentan como principios únicos, que no admiten contrario, es a lo que yo propongo llamar verdaderos principios imprescindibles a la idea de proceso. Ejemplo, la igualdad de partes. Ejemplo, la imparcialidad del tribunal. Después yo voy al tratar algunas de las otras preguntas que estuvimos pensando, voy a trabajar sobre cómo buscar y cómo identificar allí cuáles son esos principios. Y otros que sí se presentan en pares. Por ejemplo, la oralidad o la escrituralidad. Entonces, para responder a esa primera inconsistencia nos vamos a encontrar con que las constituciones y las normas internacionales hay veces que imponen una determinada exigencia como imprescindible. Y ahí al legislador no le queda opción entre implementarla o no. El legislador no puede elegir entre implantar la imparcialidad del tribunal o no, o implantar la igualdad de partes o no. Debe consagrar un proceso con igualdad de partes y con imparcialidad. En todo caso, el margen que tiene el legislador es en el cómo de la reglamentación. Por ejemplo, para reglamentar el principio que asegura el derecho a la defensa, puede el legislador decir, bueno, existen ciertos plazos para ejercer la defensa. Usted tendrá un cierto periodo de tiempo delimitado, hay ciertos requisitos formales, pero siempre tiene que asegurar una mínima oportunidad de defensa. En ese caso, la decisión del legislador no es en cuanto al sí, sino en cuanto al cómo, ¿no? En cambio, en las otras exigencias, en las exigencias que se presentan de forma bifrontal o como pares antinómicos, como decía Barrios, ahí el legislador sí puede elegir cuál prefiere de los dos principios o hacer una combinación de ambos. Más oralidad, menos escrituralidad o más, o combinación de ambas cosas, ¿no? Según cómo entienda que para ese supuesto proceso es la mejor forma de administrar justicia. Y ahí sí hay un margen para la política procesal, es decir, ahí el legislador tiene un margen de opción. Couture, el gran maestro uruguayo, decía que los principios son desarrollo de políticas procesales. Y yo digo, bueno, sí, pero hay políticas que ya están impuestas por la Constitución y hay otras en que la Constitución delegó en el legislador la reglamentación de esa política procesal. Eso es para las exigencias que se presentan como pares. Entonces, a los que se presentan como principios unívocos que ya están predeterminados, prefiero llamarlos principios, y a los que se presentan como pares en los que el legislador elige, propongo llamarlos máximas, directrices, reglas técnicas, como también nos mencionan algunos autores, en las cuales hay un margen de opción. Para atacar la segunda inconsistencia, y con esto termino la respuesta a esta primera pregunta, es decir, aquella inconsistencia en que hay exigencias generales y particulares, propongo ir distinguiendo y identificar aquellas exigencias que son generales, principios y máximas que refieren a la idea de proceso general, la igualdad, la imparcialidad, por ejemplo, y aquellas exigencias que corresponden a un sector, a una categoría o algún tema del proceso. Barrios hablaba en Uruguay de principios regionales, o se puede decir principios especiales o categoriales. Por ejemplo, los principios de la prueba, ¿no? El principio de comunidad de la prueba, de adquisición de la prueba, principios o máximas, según lo ubiquemos en una u otra categoría. O los principios llamados principios de las nulidades, que también, o, por ejemplo, los principios de la actividad de impugnación, o los principios de la actividad de sentenciar, como el reconocido principio de la congruencia, por ejemplo. Entonces, separar lo que es general de lo que es especial, para ir desbrozando y tratando de limpiar este tema en la búsqueda de aquellos que son los verdaderos principios generales del proceso.
Esa es un poco la Perfecto. la respuesta a la primera pregunta que te. Gabriel, después de todo este desarrollo de un primer punto toral, ¿cómo se identificarían los principios generales del proceso? Ahí está. Ahí lo que propongo es lo siguiente, es decir, cómo trabajar en la búsqueda de lo que son los verdaderos principios generales. Bueno, lo que hay que hacer, me parece, es justamente una selección y tratar de identificar aquellas exigencias que son imprescindibles a la idea de proceso. Es decir, tenemos que buscar en el diseño del programa constitucional o en el diseño del programa que tenemos en las normas internacionales. Todos nuestros países han ratificado convenciones internacionales de derechos humanos que consagran una serie de garantías básicas, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por poner el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran una serie como un nudo, un núcleo de garantías básicas. Identificar esas exigencias que son imprescindibles a la idea de proceso, y a eso lo denomino principios. Y después aquellas exigencias que no son verdaderamente imprescindibles. Por ejemplo, yo me pregunto, muchos de nuestros países consagran estructuras en las cuales no hay ningún acto de oralidad, que de repente hay actos exclusivos, se presenta una demanda y, bueno, una regulación es la estructura monitoria, que puede tener otros problemas, ¿no? Siempre se ha analizado el tema de la estructura monitoria, si puede tener algún problema desde el punto de vista de la garantía del debido proceso en cuanto a la igualdad, en cuanto al derecho de defensa. Pero nunca se ha cuestionado esa estructura por ser exclusivamente escrita cuando no hay oposición, porque cuando no hay oposición nos vamos a encontrar con una demanda y una resolución del tribunal, ¿no? Las estructuras de ejecución en general, todos los trámites de ejecución de nuestros países, también en general son exclusivamente escritas. Y en general nadie cuestiona, no atacan esas estructuras desde ese punto de vista. Entonces, a mí me parece que es posible identificar exigencias en las cuales es posible que muchas veces el constituyente imponga. De repente alguna constitución de alguno de nuestros países dice es preferible que los procesos se organicen como un proceso por audiencias. Y ahí el constituyente le está diciendo, yo prefiero que se haga un proceso en el cual existan audiencias y exista algún atisbo de oralidad. Lo que no quiere decir que no existan actos escritos en esa estructura por audiencias. Lo que hay es una preferencia marcada por el constituyente en alguna de nuestras constituciones. En otras no hay una norma expresa que lo establezca, y algunos pueden inferir la existencia de una preferencia por la oralidad, y probablemente la oralidad sea una muy buena forma de componer los conflictos, sin duda, y en la que funcionan muy bien los principios del proceso. Pero ahí hay una dosis de gradualidad en la que se puede seleccionar hasta qué punto oralidad o cómo combinar con escritos. O muchas veces el legislador, al organizar el proceso, se encuentra con dos extremos que tiene que atender. El extremo de la necesidad de tener una respuesta lo más inmediata posible, y por otro lado el problema de tener una decisión que sea razonablemente meditada, con oportunidades de argumentación y prueba. Y ahí el legislador combina, al organizar el proceso, más o menos celeridad en función del análisis de estos dos factores. Y allí el legislador está ejerciendo política procesal. Pero eso es lo que yo denomino máximas o reglas técnicas o directrices. Pero ¿cómo identificar los principios? Bueno, tratar de seleccionar y ser muy cuidadoso en determinar cuáles son las exigencias imprescindibles para que exista proceso, aquellas sin las cuales diríamos no hay proceso. Para poner un ejemplo, Couture, en sus viejos estudios sobre el proceso civil, dedicó un primer tomo, una obra muy conocida, al análisis de los principios constitucionales, enraizó al proceso civil en la Constitución, cosa que todavía no existían desarrollos muy amplios en aquella época. Está la vieja discusión hubo un estudio contemporáneo de Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Más o menos por la misma época, y se discute cuál de los dos enfoques fue de los pioneros en el análisis, en enraizar al proceso civil en la Constitución. Sí existían muchos desarrollos de la panorámica del derecho procesal penal, ¿no? Pero no tanto del proceso civil. Entonces, en ese estudio de Couture muy importante, él decía, por ejemplo, un proceso que no asegura el derecho a la prueba, la ley que impida el derecho a la prueba, es inconstitucional.
Uno dice, bueno, esta es una exigencia imprescindible. Yo tengo que tener derecho a aprobar. Si el legislador no asegura el derecho a aprobar, no hay proceso. Si el legislador me impide presentarme al tribunal, no hay proceso. Entonces, la tarea que hay que hacer es identificar esas exigencias que conforman el núcleo duro de la idea de proceso. Esas ideas sin las cuales yo digo, si esto no está, no hay proceso. Entonces, eso es lo que propongo hacer para identificar los principios, que es un poco el tema que me propongo abordar seguidamente. Sí, ese tema, ¿no? De Niceto Alcalá Zamora, cuando estuvo en Argentina, esos estudios que hizo, que incluso donde surge el tema, el concepto de derecho procesal constitucional en el 44. Exacto. Sí, perfecto. Pues gracias, Gabriel. ¿Cómo sería la identificación concreta de los principios, Gabriel? Ahí está. En esa idea de buscar, ¿cuáles son? Yo, por supuesto que esto es una idea en desarrollo. Yo lo vengo pensando esto hace mucho tiempo. Tengo un trabajo que estoy escribiendo sobre principios de hace mucho tiempo, en realidad de hace unos 5 o 6 años, y no son tantas páginas, son unas 60, 70 páginas, pero nunca lo termino de concretar, porque siempre me quedo pensando de nuevo y pensando de nuevo, y no lo logro terminar de cerrar, como muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, yo digo, bueno, empecemos a identificar. Primera exigencia imprescindible, aquella que en general no se menciona como principio. Algunos autores sí lo mencionan, por ejemplo, los autores brasileños muy comúnmente lo mencionan porque tienen una disposición constitucional muy importante en la Constitución del 98. Pero en general, la doctrina procesalista hispanoamericana no menciona esto como un principio así separado, y yo creo que es el primer principio, que es el principio que asegura a todos el derecho a presentarnos ante un tribunal, a plantear una pretensión concreta o a ejercer la defensa. Es decir, el principio que, bueno, yo lo llamo el de la universalidad del acceso al proceso jurisdiccional. El derecho a presentarme ante un tribunal a plantear una pretensión o a plantear la defensa frente a una pretensión propuesta. Eso que está en algunas constituciones, por ejemplo, la Constitución italiana tiene una norma, la Constitución española también, la Constitución italiana habla del derecho de accionar en la defensa de los derechos e intereses legítimos propios, la Constitución española del 78 tiene una disposición parecida, la Constitución brasileña también. Esto está en general en las constituciones, es esa idea de que yo tengo que tener el derecho a presentarme siempre a plantear una pretensión. Es universalidad en sentido subjetivo, todos tenemos ese derecho, todas las personas tienen ese derecho a presentarse ante un tribunal, y universalidad en sentido objetivo, a plantear cualquier pretensión o defensa. Ese es el alcance universal de que yo diría es un principio imprescindible. Si no hay derecho a presentarme a un tribunal, no hay proceso. Esto es como la garantía primera, diría yo. Segundo principio, que parece que es imprescindible a la idea de proceso, sin el cual uno puede decir no hay proceso, es el derecho a ejercer la defensa, justamente. Es decir, que ojo, no hay que confundirlo la defensa en el sentido de exclusivamente mirado desde la óptica del demandado. Es que ambas partes puedan ejercer la defensa de sus respectivas posiciones. El actor, el derecho a alegar, el derecho a probar, el derecho a impugnar. El demandado, el derecho a ejercer o poner sus excepciones frente a las alegaciones del actor, el derecho a probar también y su propio también derecho a impugnar las resoluciones del tribunal. Esto conforma una idea básica que algunos lo llaman el principio de la defensa, el principio del contradictorio, lo denominan algunos, y que también está en todas nuestras constituciones. En Argentina, la Constitución argentina del 94 y la Constitución anterior del siglo XIX no tiene una disposición expresa que consagre lo que llamamos el debido proceso. Es decir, no tiene una norma que diga, está garantizada la idea del debido proceso. Hay ahí alguna explicación de por qué se dice que el constituyente se enfrentó a las disposiciones de las constituciones norteamericanas que hablaban del due process of law, entonces no sabía muy bien cómo traducirlo. Esa es una de las versiones que se comenta entre los constitucionalistas argentinos. Entonces se planteaba de cómo asegurarlo, y se les ocurrió poner una disposición muy interesante
Dijeron, bueno, así como se dice que, por ejemplo, el domicilio es inviolable, la correspondencia es inviolable, el derecho o la garantía de la defensa en juicio es inviolable. Y eso es lo que dice la Constitución argentina. El derecho a defenderse, el derecho a ejercer el contradictorio. Un procesalista italiano muy reconocido, que es Crisanto Mandrioli, que a mí me parece un autor muy profundo, que tiene una obra de derecho procesal civil que tiene muchísimas ediciones, dice: el principio del contradictorio está en las bases culturales, antropológicas del ser humano, y es un principio cardinal de la idea de proceso. Es un principio, bueno, de la Oliva también en España, dice, es un principio que uno puede decir forma parte del núcleo central de la idea de proceso, ¿no? Entonces, por eso, con razón, decía Couture, la ley que no asegura el derecho a la prueba es inconstitucional, porque no permite el ejercicio de esta segunda garantía, este segundo principio, perdón, que sería el principio de la defensa o del contradictorio según los distintos autores. Una tercera exigencia imprescindible es que las partes, a lo largo del proceso, tienen el derecho a ser tratadas igualitariamente. Esto es lo que se llama el principio de la igualdad procesal, ¿no? Que, bueno, los procesalistas penalistas lo llaman la igualdad de armas en el proceso. Bueno, esta idea, que también se dice, es por supuesto una derivación de nuestros principios constitucionales de igualdad. Hay constituciones que, como tú sabes, además del principio de igualdad general, consagran el de la igualdad de partes o igualdad procesal. Las normas internacionales, por supuesto, que consagran esta garantía básica también, y en general todos los códigos en su elenco de principios lo incluyen. Es una garantía fundamental. Que, bueno, los autores también distinguen acá, y se distingue por algunos trasladando la definición o las distinciones que se hacen en el derecho constitucional entre principio de igualdad material y formal. Se distingue entre la igualdad procesal formal y material. La igualdad procesal formal es decir, bueno, las dos partes tienen que tener, si una tiene una oportunidad para alegar, la otra tiene que tener una oportunidad para contradecirlo. Si una tiene la posibilidad de impugnar, la otra tiene que tener la posibilidad de contestar la impugnación. Si una tiene la posibilidad de proponer prueba, la otra también tiene que tenerla y de proponer prueba en contra de la propuesta por el primero. Y esas son aplicaciones de la igualdad en sentido formal. Una oportunidad para uno, tiene que haber otra oportunidad para el otro. Esta idea es una idea básica. La igualdad en sentido material dice, no basta con que yo le dé las oportunidades en abstracto de ejercer esas posibilidades. Es decir, no basta con que yo le diga a uno, usted tiene la posibilidad legal y usted también va a tener su tiempo para contestar o replicar. Esta idea de la igualdad procesal en sentido material atiende a las diferencias que pueden existir entre las partes, diferencias que pueden ser económicas, que pueden ser sociales, que pueden ser culturales, que pueden ser de distintos sustentos. Y por eso las normas procesales prevén muchas veces, como refuerzo de la idea de igualdad formal, algunas disposiciones que tratan de colocar en un mismo pie a personas, partes que en principio no estarían en la misma postura. Acá hay una gran cuestión que es una gran discusión del derecho procesal contemporáneo, que es, que obviamente no me daría el tiempo para abordarlo hoy totalmente, que es quién tiene que eliminar o quién tiene que generar el piso imprescindible para eliminar esas desigualdades. Porque, bueno, el legislador puede hacerlo muchas veces. Por ejemplo, el Código Uruguayo tiene una disposición que está prevista para los procesos de las pretensiones de materia laboral. Entonces, la regla general de nuestro sistema, del sistema procesal uruguayo, es que la pretensión se propone en la demanda, como en todos nuestros países, y que solo puede ser alterada hasta que el demandado conteste. La modificación de demanda solo puede darse hasta que el demandado conteste. Una vez que el demandado contesta o le vence el plazo para contestar, el código consagra una regla que dice la pretensión no podrá ser alterada, salvo que exista una norma que habilite expresamente a cambiarla. Y una es la prevista para los procesos de materia laboral, que dice el artículo 350.3 del CGP, del Código General del Proceso, que es una disposición muy conocida entre los analistas del Código Uruguayo, dice, en los procesos de estas materias y en general en los procesos que llama de carácter social,
el actor podrá modificar la pretensión inclusive en la primera audiencia, que se llama preliminar en la regulación del Código Uruguayo. Quiere decir que se le da una oportunidad al actor de cambiar su pretensión en la audiencia cuando el demandado ya le contestó. En la audiencia dice cuando existan carencias manifiestas de información o de asesoramiento que determinen omisiones en relación a los derechos que asisten a la parte. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, por no disponer de toda la información, por no haber sido debidamente asesorado, no reclamó, por ejemplo, todos los rubros que le podrían haber correspondido, se le da esta oportunidad que es extraordinaria en el sistema procesal uruguayo. Esto es una forma de compensar una posible desigualdad original. Para equilibrar, se le da, por supuesto, en ese caso, una oportunidad al demandado de ampliar su defensa y contestar ante esta modificación de la pretensión. Acá es el legislador el que busca equiparar, pero también hay toda una idea, que es la idea del activismo en el derecho procesal contemporáneo, de que sea el juez el que salga a eliminar o atemperar esas posibles desigualdades. Esto plantea una idea muy provocadora que ha generado uno de los grandes debates del derecho procesal contemporáneo. Si puede hacerlo, hasta dónde puede hacerlo, si esto no lesiona los otros principios que estábamos mencionando. Bueno, esto daría como para discutir un buen rato más, ¿no? Entonces, esta idea de igualdad es una exigencia imprescindible y todos podemos coincidir en que es un principio. Entonces tenemos universalidad del acceso al proceso, ejercicio de la defensa o contradictorio, igualdad. Otro principio, una idea, una exigencia que es imprescindible y que por eso la podemos calificar como principio, que está en todas nuestras constituciones y sin embargo hoy se discute mucho también, es todas nuestras constituciones en general consagran una disposición o tienen una disposición según la cual la organización del proceso, la Constitución uruguaya dice, el orden y las formalidades de los juicios los determina la ley. Es decir, tiene que la ley ser la que predetermine cuál es la organización del debate, cómo se discute, cómo se regulan las oportunidades, qué posibilidades tiene cada uno, cuáles son los actos que componen la serie total, en qué tiempos. Entonces, en general las constituciones dicen, bueno, es mejor que esto no lo determine cada juez en cada caso concreto ante cada litigante, sino que esas reglas estén predeterminadas por una razón de seguridad jurídica, es decir, todos conocemos de antemano las reglas que regulan esta actividad que llamamos proceso. Es como aquella analogía que hacía Calamandrei entre el proceso y el juego, ¿no? El proceso como gioco, ¿no? El proceso como un juego. Y él decía, bueno, es importante que las reglas se sepan de antemano, que las reglas estén previamente determinadas para que todos sepamos a qué estamos jugando. Mayer, un distinguido procesalista penalista argentino, también habla de esta idea y dice, imaginemos un juego sin reglas. Un juego, por ejemplo, imaginemos un deporte de pelota en el cual no sepamos de antemano cómo se juega, si con el pie, con la mano, con la cabeza, cómo se le pega la pelota. Si está permitido tomarla con la mano o no está permitido. ¿Cuál es la idea del juego? Si hay que avanzar o retroceder. ¿Cómo se anota el tanto? Bueno, todo esto, si las reglas no están preestablecidas, imaginemos a 22 jugadores en el campo de juego no sabiendo qué hacer. Si corren para atrás para ver si juegan para atrás como en el rugby, si juegan para adelante como en el fútbol, si se anota de tal o cual manera. Entonces, reglas predeterminadas también parecería que es una exigencia imprescindible. Reglas que estén definidas de antemano. Sin embargo, esto también tiene un debate contemporáneo, una discusión muy importante. Hay algunos autores que entienden que en la búsqueda de la mejor tutela, de una tutela adecuada, hay que darle al tribunal posibilidades de adecuar el procedimiento, es decir, buscar que la estructura sea la adecuada del caso. Esto hay un gran debate también contemporáneo, pero tenemos el tema que hay en algunos países disposiciones constitucionales que establecen que esta es una garantía fundamental. Una quinta garantía imprescindible, yo diría, y ya la he mencionado, es la garantía de ser juzgados por un tribunal imparcial. Evidentemente esto es una idea imprescindible, la idea de proceso. Sin esto no hay proceso. Es decir, esto está, por supuesto, en todas nuestras constituciones.
que las consagran directa e indirectamente, por ejemplo, cuando las constituciones prohíben ser juzgados por comisiones especiales para el caso, cuando las constituciones consagran la garantía del juez natural, el derecho a un juez predeterminado por la ley, el derecho a ser juzgados por como dicen la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, por un juez independiente, imparcial y predeterminado por la ley. Bueno, esto que está en el sistema constitucional e internacional de derechos humanos, esa idea de la imparcialidad, el derecho que tenemos todos de ser juzgados en un proceso por un tribunal imparcial. No vamos acá, por supuesto, no daría el tiempo para profundizar en esta idea de imparcialidad, pero esta idea de imparcialidad tiene por lo menos dos grandes connotaciones, dos grandes ideas que se analizan con distintas palabras, pero se podría, más allá de las calificaciones, prefiero identificar las ideas en sí mismas. La primera idea es que el tribunal necesariamente tiene que ser un sujeto, como dice Barrios de Ángelis en mi país, ajeno a los intereses que conforman el objeto del proceso. Es decir, no puede ser el titular de las cuestiones que se están, no puede ser un interesado en las cuestiones que se están discutiendo. Barrios decía, el único interés que guía al tribunal es el máximo de la jurisdicción, pero no un interés general, pero no un interés particular. Esta idea es una idea básica, fundamental. El tribunal no puede ser un interesado y en general todas las garantías de la excusación y de la recusación se establecen en todos nuestros códigos procesales. Yo siempre menciono que el viejo Código Procesal Penal uruguayo del año 1980, que copió al viejo Código de Instrucción Criminal de 1879, un código absolutamente inquisitivo, muy criticado que rigió, es un sistema que rigió muchos años en nuestro país, hasta que aprobamos el sistema procesal penal acusatorio, que no tiene demasiado tiempo en el Uruguay. Tenía, bueno, en ese sistema el juez era el que reunía las pruebas del caso concreto, era el investigador que podía incluso iniciar una investigación de oficio, reunir las pruebas. Para algunos autores podía procesar, someter a proceso de oficio y hasta imponer la prisión preventiva de oficio, un sistema muy criticable, y después ese mismo juez dictaba la sentencia. Entonces, un juez en el que verdaderamente esta garantía de la imparcialidad no estaba asegurada, y ese código no tenía una regulación, no preveía expresamente la posibilidad de recusar al juez. No estaba previsto directamente, ¿no? Se sostenía que, bueno, se podía aplicar por analogía o por una norma de remisión las disposiciones del proceso civil que regulaban esta garantía, pero era increíble que un código no regulara la posibilidad de recusar a un juez. Bueno, esta es una idea primera de la imparcialidad. La segunda idea básica, muy importante, es que el juez debe juzgar atendiendo exclusivamente a las alegaciones, a los argumentos, a las pruebas, y no a las instrucciones, a las presiones que pueda recibir externas, es decir, no puede estar sometido a instrucciones de otro tribunal, no puede estar sometido, por supuesto, a instrucciones de una parte, ni tampoco a presiones o instrucciones directas o indirectas. Esto en general se identifica también con la garantía de la independencia. Hasta el más modesto juez de un pequeño distrito, un pequeño un juez de paz rural, ejerce la jurisdicción, ejerce su función jurisdiccional en toda su plenitud cuando juzga un caso concreto. Y esta es la garantía básica de la independencia. Esto también, por supuesto que esta idea de la independencia se puede analizar desde distintas ópticas, la independencia del juez concreto o del sistema en su totalidad, pero no nos daría el tiempo para profundizar en esto ahora. Entonces, allí ya tenemos identificados, fijémonos, universalidad del acceso, derecho a la defensa, igualdad de partes, imparcialidad, predeterminación del orden y la forma del procedimiento, imparcialidad. Ya tenemos 6 identificados. A mi juicio el total es de 8. ¿Cuáles son los otros 2? Bueno, creo que aunque las constituciones no lo hayan desarrollado muy ampliamente, se puede decir razonablemente que hay un principio de raigambre constitucional que es el de la buena fe. Eso es claro, está en todos nuestros sistemas, en algunos más explícitos, en otros implícito, como una garantía básica.
Bueno, como derivación de ese principio general es evidente que las partes deben litigar con una buena fe, con una lealtad imprescindible para que exista un debate o un juego para seguir con la idea de Calamandrei leal. Por supuesto que esto no puede significar que se cercene la posibilidad de la defensa, y ahí hay que hacer una regulación del principio de igualdad, de la buena fe, que no implique una lesión al derecho de defensa. Acá también se han generado muchos debates acerca de hasta dónde se llega con esto, porque, bueno, hay una postura en el derecho procesal contemporáneo de consagrar lo que se llama el deber de colaborar de las partes, según el cual las partes deben colaborar con el tribunal en la realización. Algunos pretenden consagrarlo como un deber de colaborar en la realización de todos los actos, ¿no? O el deber de colaborar en funciones específicas, por ejemplo, el deber de colaborar con el tribunal en el aporte de los medios de prueba, ¿no? Bueno, una consagración de ese alcance del deber de colaborar, a mi juicio, lesionaría la idea de proceso, claramente. Es decir, no se puede consagrar un deber de la parte de aportar prueba. Hay un ejemplo que pone el profesor Aval en mi país que es muy claro esta idea. Si, por ejemplo, ocurre, supongamos, un accidente de tránsito en el cual, bueno, puede haber un hecho ilícito generador de responsabilidad por daños. Y quien pretende reclamar en ese juicio sabe que hay 5 testigos que puede proponer que tomó los datos en el momento del accidente para proponerlos como testigos. Bueno, intercambia con ellos a ver qué recuerdan del hecho y resulta que hay 4 que lo recuerdan claramente como él cree que ocurrió. Él cree que él fue la víctima, que no cometió ninguna imprudencia y que el hecho ilícito fue de la otra parte y que actuó la otra parte con negligencia y que fue la causante del daño. Pero hay un testigo que él entrevistó que no es porque esté mintiendo, sino porque tiene su propia percepción del caso, tiene una versión distinta. Pero él está convencido que su versión es la correcta. ¿Tiene el deber esa parte de proponer ese testigo que a su juicio consagra una versión incorrecta acerca del relato de los hechos que él propone? Bueno, a mí me parece que no, que él en ejercicio de su defensa puede proponer los testigos que él de buena fe cree que aportan la versión que corresponde a sus alegaciones. Esa es una combinación, me parece adecuada, de la buena fe y del ejercicio del derecho a la defensa. Y un octavo principio para terminar, que sería lo que se engloba bajo una idea que también tiene el problema de ser una bolsa residual de conceptos, que es la idea de la tutela jurisdiccional efectiva. Bajo esta idea de la tutela jurisdiccional efectiva también tendemos a proponer, a incluir de todo adentro. A mí me parece que la tutela jurisdiccional lo que debe garantizar básicamente es, primero, el derecho a tener una respuesta del tribunal a la pretensión planteada. Tenemos todos que tener derecho a tener una respuesta tempestiva, es decir, una respuesta en un tiempo razonable. Esto es el derecho a ser juzgado, como dice la Convención Americana, en un tiempo razonable. Y además de una respuesta, y tener una respuesta tempestiva, tiene que ser una respuesta idónea, es decir, una respuesta que realmente dé solución al problema planteado, sea en un sentido o en otro, pero que dé una respuesta idónea. Y finalmente, que esa respuesta tempestiva e idónea, pueda realizarse posteriormente cuando necesita de actos posteriores para su realización, que es el gran debe en muchos de nuestros países, que consagran un proceso muy bueno para obtener una sentencia en tiempo razonable y después cuando llega el momento de llevarla a la práctica, de hacer que la realidad coincida con lo que la sentencia dispone, el tiempo razonable se pierde absolutamente porque nuestras leyes muchas veces han estado en mora de reglamentar adecuadamente esta garantía. Creo que si estas 8 exigencias se reúnen, estamos ante un proceso que respeta los principios. Y la idea que llamamos de debido proceso, y con esto concluyo esta parte, es justamente el proceso que respeta estos principios. Por eso Barrios dice, me parece que es una idea muy fecunda, el debido proceso es la síntesis de los principios del proceso. Cuando todos los principios se cumplen, tenemos el debido proceso. O como dice, por ejemplo, un procesalista penalista argentino, Vázquez Rossi, el proceso según Constitución. Si se cumplen con estas exigencias que identificamos, el proceso es debido.
Y con esto concluyo Esta y parte. nos quedaría una última. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, excelente. Ya que has referido todos estos temas, en cuanto a los principios procesales generales, ¿qué referimos sobre sus funciones en las tareas de aplicación, integración e interpretación, Gabriel? Con esta parte concluimos. Bien. Bueno, gracias Jesús. Para terminar esta presentación, se me ocurrió que era importante identificar, bueno, estos son los principios generales, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, primero, hay disposiciones en muchas de nuestras constituciones. Yo puedo identificar rápidamente una en la Constitución argentina y una en la uruguaya, que me son constituciones muy familiares, y allí hay disposiciones que establecen claramente que aun cuando no exista una enunciación explícita de un principio en la Constitución, no es necesario que exista, porque si ese principio es imprescindible a la forma republicana de gobierno o a la personalidad humana, ahí hay alguna diferencia de redacción según las constituciones, ese principio debe considerarse que está consagrado. Entonces, no es necesario que el principio esté mencionado, basta que pueda inferirse de esas ideas generales. Ahora, además de eso, muchas de nuestras constituciones establecen que aunque el legislador no haya reglamentado la aplicación del principio, el principio debe aplicarse. Esto también está en las convenciones internacionales, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos dice, bueno, aunque los estados tienen el deber de aplicar estas garantías mínimas, aunque no se aplique, bueno, las autoridades en el ejercicio de sus funciones deben aplicar estos principios. En las disposiciones, Gabriel, Gabriel, sí. se cortó un poco en relación Sí. cuando íbamos iniciando la última pregunta. Se cortó, ha habido problemas en el continente con relación a esto. Vamos a retomar la pregunta número 4 en relación a los principios procesales, sus funciones en las tareas de aplicación, integración e interpretación. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Decía, si todas nuestras constituciones en general, ¿no? Las constituciones del área tienen disposiciones que dicen, bueno, aunque un principio no esté consagrado explícitamente en el sistema constitucional, bueno, se consideran principios o garantías fundamentales aquellos que derivan de la personalidad humana, de la forma republicana democrática de gobierno. Bueno, esos principios básicos, ahí hay algunas diferencias entre las constituciones, no necesitan la constitución. Pero además, en general, las constituciones establecen que aun cuando no exista una reglamentación específica del principio, debe aplicarse el principio. Entonces, una primera cuestión es que aun cuando no se puede aplicar directamente el principio, aun cuando en teoría una reglamentación puede hacer que esa garantía funcione mejor, si existiera una reglamentación legal, si el juez identifica, tiene que resolver un problema concreto y no tiene una regulación específica, debe aplicar directamente los principios constitucionales del proceso a los que me refería. En segundo lugar, siempre si se encuentra con la interpretación de una disposición legal y resulta que esa disposición legal puede tener dos o más significados, porque bueno, trabajamos con símbolos del lenguaje y puede haber una disposición de la ley que pueda tener más de un sentido. Esto ocurre muchísimas veces en la tarea de determinación del sentido de las disposiciones. Bueno, el juez o el aplicador de la norma tiene que elegir aquella interpretación que sea mejor o más compatible. Hizo un constitucionalista muy reconocido, el profesor Martín Rizo, dice, debe interpretarse según la Constitución y además según el sistema internacional de los derechos humanos. Es decir, entre dos interpretaciones hay que preferir la ajustada al diseño constitucional e internacional del principio. Y en tercer lugar, si se encontrara con una disposición de la ley que tiene un único sentido, y ese único sentido es contrario al principio o garantía constitucional e internacional, bueno, allí el juez se enfrenta al problema de la contradicción de la disposición legal con el principio constitucional o convencional. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra, como todos sabemos, el control de convencionalidad, que ha sido muy desarrollado en los últimos años
a partir de varios casos, el caso Mina Machan, que fue el primero que hubo un voto ahí en el cual por primera vez se habló de este control de convencionalidad, y Sergio después, García Ramírez. ahí está García Ramírez, a partir el trabajador de los congresos contra Perú, 2006, bueno, se fue desarrollando esta idea del control de convencionalidad que hoy tiene muchísima jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también está el control de constitucionalidad de todos nuestros países que consagran la posibilidad de un control con distintas formas, ¿no? En mi país hay un pequeño problema, que es que, o un pequeño gran problema, que es que por un lado nosotros tenemos un sistema concentrado de declaración de inconstitucionalidad, solo la Suprema Corte puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes para el caso concreto, y además es un sistema que, a pesar de ser concentrado, está en el órgano vértice del Poder Judicial, es un sistema cuyos efectos, la declaración de inconstitucionalidad, es solo para el caso concreto. Entonces, esto genera que si un juez, cualquiera que no sea los jueces, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, advierte que una disposición viola la ley, por ejemplo, viola el principio que decíamos hoy de la imparcialidad del tribunal, ¿no? Que está consagrado en la Constitución y que está consagrado también en la Convención Americana. Según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, él podría hacer un control de convencionalidad y desaplicar la ley y aplicar la convención. Pero según el sistema interno de control de constitucionalidad, debería remitir el asunto a la Suprema Corte para que la Corte declare la inaplicabilidad al caso concreto. Entonces, en función de eso se ha tratado de compatibilizar y buscar cómo solucionar este problema, y en general se entiende, es la posición, por ejemplo, de Rizzo, y es la posición que en general se sigue, es que todos los jueces tienen el deber de hacer el control de convencionalidad. Y todos los jueces deben desaplicar la ley cuando es contraria a el acto jurídico que sea cuando es contrario a la convención. Pero cuando se trata específicamente de una ley, tiene que remitirlo a la Suprema Corte para que la Suprema Corte ejercite el control de constitucionalidad. Este es un tema bien interesante. Hay un caso contra Surinam, yo ahora no recuerdo exactamente, en el cual la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el sistema de control de convencionalidad puede ser distinto en cada país y puede ajustarse al diseño constitucional de cada país, pero tiene que haber algún sistema de control. Un desafío muy interesante y una gran discusión es si este sistema es absolutamente respetuoso del sistema internacional o no. Por eso ha habido grandes esfuerzos de los estudiosos en Uruguay para tratar de buscar una interpretación que permita conjugar estos dos sistemas, de control difuso de convencionalidad y control concentrado de constitucionalidad. Pero en esto los principios, lo cierto es que por algunas formas de control necesariamente debe desaplicarse la disposición contraria al principio reconocido por la norma constitucional o convencional. Estas eran básicamente las ideas que obviamente siempre quedan muchos puntos por profundizar, pero las ideas básicas que quería compartir contigo y con todos los que nos estén escuchando. No, excelente, fíjate, Gabriel, en ese sentido, qué bueno que haces un muy buen planteamiento y un muy, muy buen viraje al sistema interamericano y el tema del control de la convencionalidad en sede interna o difuso, y que lo haces muy atinadamente porque establece el primer caso, el voto razonado que se da de don Sergio García Ramírez en el caso de Mirna Machan contra Guatemala, en 2003. Luego señalas el primer caso en donde efectivamente se hace vinculante, que es en el Trabajadores Cesados del Congreso, pero, y porque el primero donde se configura plenariamente, que fue en el mismo año de 2006, en el caso de Almonacid Arellano contra Chile, no era vinculante. Entonces, aquí lo que también se me hace riesgoso en América Latina, y tú lo abordaste, que a veces se asesina en la misma Corte, es el tema del margen de apreciación nacional. Ese tema del margen de apreciación nacional, de adecuación a ciertas circunstancias, luego genera arbitrariedad y la esencia misma del control de convencionalidad pues tiende a ser totalmente diferente. Entonces, de verdad ha sido extraordinario escucharte. Eres un procesalista que desde que tuve el placer de coincidir contigo hemos hecho generado una gran empatía académica, una extraordinaria amistad, y que muchas gracias. Hemos participado en algunos procesos, en algunas actividades
hemos hecho pues algunos artículos conjuntos, eso me da mucho orgullo, te digo el respeto que te tengo, y que hoy, mi querido Gabriel Valentín, dentro de las cosas tan tristes que se dan, tan negativas de una pandemia, de un caso de esta naturaleza tan terrible, pues este tipo de cuestiones de resiliencia, el poderse adaptarse, nos ha generado este tipo de comunicación que increíblemente no la aprovechábamos, ¿no? El volverte a encontrar, que nos tenemos que encontrar en foros, pues por más que tú viajas a algunos, yo viajo a otros, y no coincidimos, y en Panamá, por ejemplo, parecía que íbamos a coincidir, hace fue el año pasado, y tuviste un conflicto y no pudiste ir a Panamá. Hoy estoy muy contento de verte, Gabriel. Sabes el cariño que te tengo. Yo tengo una gran gratitud a la Academia Mexicana de Derecho, que está conformada con grandes juristas de todo México, gente que yo respeto mucho, que me invitaron a su equipo y que hoy han considerado pertinente que yo sea el presidente, y que de alguna manera este equipo que hemos hecho en toda América Latina, incluso con los juristas europeos, lo estamos manejando junto con lo que es la academia, y estamos realizando y materializando un conferencial de 31, precisamente de alguna manera conversaciones muy de amigos, pero muy académicas y profundas. Entonces quiero decirte que me siento muy agradecido, Gabriel, porque estés presente en estas conferencias, de que hayas participado, porque tú sabes, reitero, que respeto mucho tu calidad académica, el trabajo que has venido haciendo en Uruguay y en América Latina, en el Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en el Instituto, en el capítulo Uruguay que tú presides, y que pues esa obra hay que concluirla, va a ser una emoción tenerla en las manos. Eres un hombre muy talentoso que tiendes a generar doctrina, y vale mucho la pena, y de verdad te lo agradezco de corazón, amigo. Al contrario, Jesús, te agradezco mucho a ti por esta invitación que nos ha dado esta oportunidad de conversar sobre temas tan importantes y reencontrarnos. La verdad que, como tú dices, hace muchos años que nos conocemos y hemos coincidido muchas veces. Recuerdo, creo que la primera oportunidad que nos vimos fue en un congreso en Cajamarca hace ya unos cuantos En Perú, años. ya hace cuánto, Gabriel, ya hace un buen rato, ¿no? Sí, ya hace unos cuantos años. Así que te agradezco mucho por esta invitación, también te tengo un gran respeto y una gran estima, y esta es una gran oportunidad de participar en una actividad tan prestigiosa como la que estás organizando. Así que sigan adelante estas actividades que son muy provechosas para todos. Oye, para concluir, porque se nos fueron unos minutos, se nos fueron algunos minutos, platicamos con el próximo virtual Procurador General de la Nación en Argentina, con Daniel Rafecas, de un tema muy interesante, y expuso ya también en este congreso. Igual nuestro amigo común, Gustavo Calviño, sí, en relación a que Gustavo está muy en favor, obviamente, ahí me gustaría aquí una opinión más de un gran amigo y procesalista, tema de la carga dinámica de la prueba. Ya sabemos, muy brevemente, pues un par de minutos, son 2-3 minutos, obviamente está muy en contra nuestro amigo Daniel, y obviamente a favor nuestro gran amigo también Gustavo Calviño. ¿Qué opinión te merece el tema de la carga dinámica de la prueba, Gabriel? Bueno, sobre ese tema, yo escribí junto con una profesora en el año 99, fíjate, hace ya 21 años, cuando la teoría de la carga probatoria dinámica de la prueba había aparecido unos pocos años antes en Argentina, y después se fue trasladando la discusión. A mí me parece que la teoría de la carga probatoria dinámica yo tampoco la comparto, la he criticado desde siempre. Creo que es un sistema en el cual, primero, significa determinar las reglas en base a las cuales las partes predeterminan su proposición de la prueba al final del proceso. Esto es como lo que hablábamos hoy de las reglas del juego, ¿no? Es decir, es crear la regla del juego para el caso concreto cuando el juego terminó. Esto creo que es ir precisamente en contra de las funciones básicas de la carga de la prueba, más allá de que también ahora hay una discusión acerca del concepto de la carga de la prueba. Sí. Hay toda una discusión, que ya la conocemos, sobre la carga de la prueba, pero bueno, sin entrar ahora en ese debate,
me parece que la teoría de la carga dinámica de la prueba, es decir, en cada caso concreto, en función de lo que cada juez en cada caso considera que es la parte que está en mejores condiciones de probar, me parece que eso vulnera garantías básicas de la idea de debido proceso. Justamente, en el encare de los principios, vulnera el principio de la defensa o del contradictorio, porque no me permite a mí prever de antemano precisamente cuál sería la consecuencia de no probar en función de esa definición de antemano de las reglas de la carga de la prueba, y por ello proponer prueba en atención a esas posibilidades. Sobre todo creo que esta teoría es muy, muy perniciosa y mucho más grave la vulneración que genera cuando la aplica el órgano jurisdiccional que actúa en último lugar, cuando ya verdaderamente no existe posibilidad alguna de que la parte pueda ejercer el derecho a la defensa. Es como decirle, bueno, mire, en realidad la ley decía que la carga de la prueba, en función de una regla predeterminada, la tenía la otra parte. Pero yo digo que para este caso concreto, solo para este caso, usted estaba en mejores condiciones de probar, y por lo tanto le impongo en este momento la carga de la prueba cuando usted ya no la puede ejercitar. Esto Tarufo ha hecho una crítica muy inteligente a esto y dice que la aplicación de esta teoría, este tipo de teorías, lleva a una manipulación del resultado probatorio, ¿no? Y en esto verdaderamente me parece una crítica demoledora. No se puede, cuando el juego terminó, definir las reglas del juego. Es como decir, bueno, mire, las reglas de tanteo, como hablábamos hoy, están predeterminadas. Usted tiene que hacer el gol, significa que tiene que pasar por debajo de los 3 palos y pasar la raya. Eso significa que es anotar un tanto. Y cuando el juego terminó, le digan, miren, ¿sabe que no? Acabo de cambiar la regla de tanteo. Y eso que usted creyó que eran 3 goles, no son goles, sino que el gol era pegarle afuera, por decirle cualquier barbaridad. A mí me parece que esto no puede funcionar y no puede ser respetuoso de la idea de debido proceso. En el Uruguay hay una vieja discusión. Inicialmente la academia se perfiló a favor de la carga dinámica de la prueba. Solamente inicialmente se habían opuesto el profesor Guerra, el profesor Barrios, la profesora Stipanisic y yo éramos los únicos que estábamos en contra inicialmente. Con el tiempo, yo diría que la mayoría de la doctrina se ha venido inclinando a una crítica a la teoría de la carga dinámica de la prueba. Hoy por hoy creo que la doctrina uruguaya hay una mayoría, yo no diría abrumadora, pero creo que a pesar de que hay un gran debate, la mayoría de la doctrina se está inclinando a una crítica de esta teoría. Pero los tribunales la aplican, muchos tribunales la aplican, a pesar de que tampoco hay una disposición que consagre esta teoría, ¿no? Pero bueno, es una de las grandes... Sí, uno de los grandes debates. Por allá yo creo que Arturo Carmona está en favor del tema, nuestro amigo Arturo. Pero bueno, Gabriel, te reitero, muchas gracias, amigo. Nos vemos muy pronto. Vamos a seguir gestando algunas gracias a ti. Dinámicas académicas en este desarrollo de la tecnología que de alguna manera mitiga este tipo de cuestiones, sobre todo en relación al intelecto y al espíritu. Reitero, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia.